Hola a todos, bienvenidos a otra inmersión profunda. Ya sabéis, una inmersión profunda en la que nos adentramos en un tema fascinante, la conexión entre vuestra mente subconsciente y la felicidad. Exacto, ahí está. Hoy vamos a explorar la mente subconsciente y la felicidad. Un texto que propone que la llave de la felicidad está en el poder de nuestro subconsciente. Qué intrigante. La verdad es que ya me has enganchado con esa premisa, la idea de que la felicidad no depende de factores externos, sino que reside en nuestro interior. Ajá. Listos para descubrir los secretos que se esconden en tu mente subconsciente. Absolutamente. El texto parte de una premisa poderosa, una cita de William James, considerado el padre de la psicología americana. Ah, sí. Decía que el mayor descubrimiento del siglo XIX no fue la ciencia física, sino el poder del subconsciente impulsado por la fe. Wow. Eso es revolucionario. Entonces, según este texto, todos llevamos dentro una fuente inagotable de poder. Sí, el texto afirma que cada uno de nosotros posee un depósito de poder ilimitado en su subconsciente, capaz de superar cualquier obstáculo. Piensa en esto: la capacidad de eliminar tus problemas, sanar tu cuerpo y alcanzar tus deseos más profundos, todo a través de tu mente subconsciente. Espera un momento, es como tener un superhéroe interior esperando a ser liberado. Eso sí que es motivador. Precisamente, y este poder tiene una conexión directa con la felicidad. Entiendo. El texto argumenta que alcanzamos la verdadera felicidad cuando nos convencemos de que podemos dominar cualquier conflicto o debilidad, ya sea física o mental. Entonces, la felicidad no depende del éxito, el dinero o las posesiones materiales. Es algo que ya está en nosotros. Exacto, la mente subconsciente y la felicidad lo deja claro. La felicidad es un estado mental, una elección diaria. Incluso cito una frase que me encanta: escoged el día en que queráis que os sirva. Es decir, tenemos la libertad de elegir la felicidad. Me gusta eso. Es como tomar las riendas de nuestro propio bienestar. Pero, ¿cómo se traduce esto a la vida real? ¿Tienes algún ejemplo? Claro que sí, el texto habla de un granjero irlandés que convirtió la felicidad en un hábito cada mañana y cada noche practicaba la gratitud con profunda convicción. Se sentía agradecido por su familia, sus animales, sus cosechas. Entonces, este granjero entrenó su mente para ser feliz de forma consciente y constante. Y eso realmente funcionó. Al repetir este proceso durante años, la felicidad se convirtió en un patrón automático en su mente subconsciente. Es la prueba de que podemos cultivar la felicidad como un hábito, como si fuera un músculo que podemos entrenar. Es fascinante, pero ¿qué pasa con las personas que parecen aferrarse a la infelicidad? Eligen conscientemente ser infelices. El texto también aborda esto. Algunas personas se acostumbran tanto a sus patrones mentales negativos que les cuesta romper con la infelicidad. Incluso la prefieren a la alegría porque les resulta familiar como una zona de confort. Entiendo, es como si la tristeza se convirtiera en un refugio, un lugar al que regresar incluso cuando la vida les ofrece motivos para ser felices. Sí, el texto describe casos de personas que se aferran a sus problemas como si estos les dieran una identidad. Se resisten a la felicidad porque implica un cambio, un abandono de sus viejas creencias. Y aquí es donde entra en juego otro aspecto crucial: el poder de nuestros pensamientos. Exactamente, nuestros pensamientos tienen un poder increíble para moldear nuestra realidad. El texto se apoya en grandes pensadores como Marco Aurelio y Emerson. Así, claro. Para recordarnos esto, Marco Aurelio decía: la vida de un hombre la hacen sus pensamientos. Y Emerson lo llamaba: un hombre es lo que piensa durante todo el día. Son frases que desde luego te hacen pensar. Si nuestros pensamientos son tan poderosos, significa que podemos crear nuestra propia felicidad simplemente pensando en ella. El texto sugiere precisamente eso, nos advierte el peligro de alimentar pensamientos negativos, ya que pueden manifestarse como infelicidad e incluso fracaso. Pues, deberíamos evitar cualquier pensamiento negativo a toda costa. ¿Es eso realmente posible? No se trata de negar las emociones o experiencias negativas, sino de ser conscientes del poder que les damos. El texto nos anima a no obsesionarnos con lo negativo, a no permitir que esos pensamientos tomen el control de nuestra mente. Y si nos encontramos atrapados en un bucle de pensamientos negativos, ¿qué podemos hacer para salir de él? El texto nos ofrece algunas herramientas. Menciona el caso de un hombre que estaba obsesionado con el fracaso en sus negocios. Su mente estaba llena de imágenes negativas y esto le impedía avanzar. Imagino que esa situación debía ser muy limitante. Lo era, pero este hombre decidió cambiar su enfoque. En lugar de centrarse en sus miedos, empezó a visualizar el éxito. Se repetía a sí mismo que era capaz de superar los desafíos, que tenía las habilidades necesarias para triunfar. Es decir, reemplazó los pensamientos negativos por otros positivos. Y eso realmente cambió su realidad. Exactamente, el texto nos anima a hacer lo mismo, a identificar los pensamientos que nos limitan y reemplazarlos por otros que nos empoderen, que nos acerquen a la felicidad. Me gusta esa idea, es como si tuviéramos un jardín mental que podemos cultivar con pensamientos positivos.
Pero a veces es fácil caer en la trampa de pensar que la felicidad depende de factores externos como el dinero o el estatus social. ¿Qué dice el texto al respecto? Es una creencia muy común, pero el texto la desmonta por completo y nos recuerda que la felicidad no se puede comprar. De hecho, cita ejemplos de millonarios que a pesar de su riqueza son profundamente infelices. Incluso menciona casos de millonarios que debido a su infelicidad terminan en instituciones mentales creyendo que son pobres. Es cierto, a veces olvidamos que el dinero no lo es. Toda la felicidad genuina va mucho más allá de las posesiones materiales. Exactamente, el texto contrasta la infelicidad de esos millonarios con la simple alegría del granjero irlandés que mencionamos antes. Él no tenía grandes riquezas, pero había encontrado la felicidad en su interior, cultivando la gratitud y la paz mental. Es un recordatorio de que la felicidad no está en lo que tenemos, sino en cómo percibimos el mundo. Y hablando de paz mental, ¿qué más nos dice el texto sobre cómo encontrar esa paz interior que nos lleva a la felicidad? Bueno, el texto nos invita a reflexionar sobre la idea de que una mente tranquila es la clave para la felicidad. Para ilustrar este punto, nos presenta la historia de un ejecutivo de negocios que vivía abrumado por el estrés y la ansiedad. Su trabajo se había convertido en una fuente de conflicto y preocupación constante. Menudo panorama. Imagino que esa situación le impedía disfrutar de la vida plenamente. Sin duda, pero este hombre descubrió una técnica que le ayudó a transformar su experiencia. Cada mañana se tomaba un tiempo para quietar su mente y repetirse afirmaciones positivas sobre su trabajo y sus compañeros. Afirmaciones positivas. ¿Te refieres a frases que expresan lo que él deseaba experimentar en su trabajo? Exactamente. Por ejemplo, se repetía a sí mismo que todos sus compañeros eran honestos, cooperativos y estaban llenos de buena voluntad. También afirmaba que la inteligencia divina le guiaba en sus decisiones y que todos trabajaban en armonía para el bien común de la empresa. Es interesante cómo este hombre utilizó el poder de las palabras para cambiar su percepción de la realidad. ¿Y qué resultados obtuvo con esta práctica? Los resultados fueron sorprendentes. En poco tiempo notó un cambio radical en su actitud y en su forma de relacionarse con sus compañeros. El estrés y la ansiedad disminuyeron y su trabajo se convirtió en una fuente de satisfacción y alegría. Es un ejemplo muy inspirador, nos demuestra que podemos utilizar herramientas como las afirmaciones positivas para cultivar una mente más tranquila y en consecuencia una vida más feliz. Precisamente el texto nos anima a aplicar este tipo de técnicas en nuestra propia vida, a experimentar con diferentes métodos para encontrar la paz interior que nos conduce a la felicidad. Me gusta esa idea, es como si nos dijeran que la felicidad no es un destino, sino un camino que podemos recorrer utilizando las herramientas adecuadas. ¿Y qué otras herramientas nos ofrece el texto? El texto nos presenta una analogía muy interesante para ilustrar cómo a veces nos aferramos a miedos o preocupaciones del pasado que ya no son reales. Es la historia de un caballo que se asustaba cada vez que pasaba por un lugar donde antes había un tronco que le había dado un susto. Entiendo, aunque el tronco ya no estaba, el caballo seguía reaccionando con miedo al recuerdo de la experiencia. ¿Es a eso a lo que se refiere el texto? Exactamente. Y nos hace una pregunta crucial. ¿Es el temor o la preocupación del pasado? Nos invita a reflexionar sobre si nosotros también nos dejamos limitar por miedos o experiencias negativas del pasado, a pesar de que ya no son una realidad. Esa pregunta me ha dado en el clavo. Es fácil caer en la trampa de revivir viejas heridas o temores incluso cuando ya no hay razón para hacerlo. A veces somos nuestros peores enemigos. El texto nos anima a identificar esos troncos mentales que nos impiden avanzar y a deshacernos de ellos. Nos recuerda que el miedo es un pensamiento y como tal podemos elegir reemplazarlo por la fe en nuestras capacidades, en nuestra capacidad para superar los desafíos y alcanzar el éxito. Es como si tuviéramos el poder de reescribir nuestra propia historia, de liberarnos de las cadenas del pasado y avanzar hacia un futuro más brillante. Pero ¿cómo podemos conectar con esa fuerza interior que nos impulsa hacia la felicidad? El texto nos ofrece una última reflexión para cerrar este viaje por el poder del subconsciente. La importancia de conectar con lo divino que reside en nuestro interior. Lo divino suena profundo. ¿A qué se refiere exactamente el texto con este concepto? No se refiere necesariamente a una deidad religiosa, sino a la esencia más elevada que reside en cada ser humano. Es la fuente de amor, luz, verdad y belleza que todos llevamos dentro. Entonces, conectar con lo divino significa conectar con nuestra mejor versión, con nuestro potencial más elevado. Exactamente, el texto nos dice que al cultivar lo divino en nuestro interior, nos acercamos a la felicidad genuina y duradera. Es una idea muy bonita, como si la clave de la felicidad estuviera en descubrir y alimentar esa chispa divina que nos hace únicos. Y el texto nos recuerda que esa chispa ya está dentro de nosotros esperando ser despertada. En resumen, este viaje al interior de la mente subconsciente y la felicidad nos ha revelado que la felicidad no es un accidente ni un golpe de suerte, sino una elección consciente que podemos cultivar día a día. Hemos aprendido que la verdadera felicidad no depende de factores externos, sino que reside en nuestro interior
en la forma en que percibimos el mundo y en cómo alimentamos nuestra mente. Hemos descubierto que tenemos un poder inmenso en nuestro subconsciente, un poder que podemos utilizar para superar cualquier obstáculo y alcanzar nuestros sueños. Y hemos aprendido que la clave para liberar este poder está en la falacia, en la confianza en nuestras capacidades y en la conexión con la esencia divina que reside en cada uno de nosotros. Sin duda, esta inmersión nos ha dejado con valiosas herramientas para cultivar la felicidad en nuestra vida. ¿Te gustaría añadir algo más antes de despedirnos? Sí, me gustaría dejarte con una pregunta para reflexionar. Si la fuente de la verdadera felicidad, lo divino, ya está dentro de ti, ¿qué pasos puedes dar hoy mismo para despertarla? Es una pregunta que nos invita a mirar hacia nuestro interior, a explorar nuestro propio camino hacia la felicidad. Y con esta poderosa reflexión damos por concluida nuestra inmersión de hoy. Gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades de la mente subconsciente y la felicidad. Esperamos que te haya inspirado a descubrir el poder que reside en tu interior y a construir una vida llena de felicidad.